Bueno, para lo que estamos, bienvenidos a la segunda sesión de Tableau User Group de Nicaragua. Vamos a ver, voy a ver si, que básicamente esta reunión vamos a tener un invitado especial. Su nombre es Diego Parker, él es Tableau Zen Master y es un integrante y co-líder de la comunidad de comunidades de toda Latinoamérica, de Tableau en Latinoamérica. Los temas que vamos a tratar básicamente es, bueno, la bienvenida. Diego nos va a explicar un poco de lo que es el Iron Beast y luego Brian nos va a explicar lo que es el Beast dinámico con parámetros. Y él nos va a explicar más o menos en qué consiste la rifa de la licencia de e-learning por un año. Y bueno, le doy la palabra a Diego. Dale. Diego, ¿quieres compartir o querés que deje la diapositiva? No, yo comparto. Ok, Déjame. perfecto. Déjame ver si Pero me te tienes que sale. dar. Sí, me tienes que dar permiso, eso sí. Dame un momento. A ver. Perfecto. ¿Estamos? Yo creo que sí. Ya. Compartir toda la pantalla nomás. Y déjame minimizar estos de acá. Bueno, ya ves todo. Sí, ya podemos ver bien. Bueno, gracias Eric, gracias Brian por la invitación y a los que están. Bueno, les cuento, mi nombre es Diego Parker, yo soy especialista en visualización, análisis de datos. Como decía Eric, soy Tableau Zen Master, también uno de los co-líderes de Comunidatos y embajador de la comunidad de Tableau, al igual que Paola, que tuvieron la reunión pasada en la parte de los foros. Una de las cosas también que fue uno de los grandes logros del año pasado, haber logrado el cuarto lugar en Ironbeat, que les voy a explicar un poco qué es Ironbeat y por qué es importante en la comunidad de Tableau. Tengo mi blog también, aprendetablo.com, súper original. Partí hace poco, entonces tengo, tengo artículos, pero aunque trato de poner todas las semanas, soy un poco menos riguroso que Paola. Y aunque vivo en Londres, soy chileno. Sí. Y también para los que quieran me pueden escribir en Twitter, que es donde en general la comunidad de Tableau se mueve más. Ahí está en Diego T. Parker. Un poco lo que les voy a hablar, como son algo así como 15 minutos, voy a tocar un poco en punteos, un poco rápido, hablar un poco qué es Iron Beast, mostrarle la visualización brevemente para que entiendan un poco de lo que les estoy hablando. Les voy a contar un poco la historia, la inspiración que viene un poco detrás de esta visualización, mis objetivos, la audiencia que tenía y un poco de los datos que estuvo usando, problemas que se presentan al usar y mezclar diferentes datos y un poco cómo los preparé. Bueno, primero que es Iron Beast, y esto viene un poco sacado de la página de Tableau, la verdad es que no se lo voy a leer como tal, pero Iron Beast vendría a ser algo así como el mundial de Tableau. Es una presentación anual que se hace en la conferencia de Tableau. Normalmente se hace una en Europa y en Estados Unidos, porque son los dos lugares donde se hacen Tableau Conference. El año pasado, sin embargo, por el tema del coronavirus, se hizo solo una y que fue global, y ahí participaron algo así como 400 personas, se eligen 10 como los 10 mejores, el top 10, y de esos 10 se eligen 3 que pasan a la final. Y bueno, yo salí cuarto, así que no pasé a la final y estuve súper cerca, pero la verdad es que fue una experiencia súper buena, una experiencia de un montón de aprendizaje y la verdad es que fue súper entretenido. Definitivamente se los recomiendo este año cuando se abran. Probablemente les va a llegar un correo de Tableau diciendo, bueno, se abrió Iron Beast, participa. Y bueno, ahí estamos la idea en que ahora sobre todo que estamos formando esta comunidad latinoamericana es que nos ayudemos, que nos motivemos y en mi caso totalmente dispuesto de que si alguno se anima con esto y quiere saber más de Iron Beast o quiere que un poco lo ayude o nos ayudemos entre todos, súper contento. Bueno, y ahí estaba, con mi visualización que se llama La pandemia de la desigualdad. Y la verdad es que entretenido,
lo pusieron en un stream con a todo el mundo y van diciendo de quién fue el número 10, quién fue el número 9, número 8. Y ahí cuando me vi que era el mío, la verdad es que súper entusiasmado, súper bueno. Eso sí, también sabías, como te dicen, top 4, no llegaste a la final, pero la verdad es que súper buena experiencia dentro de todo. Así que les voy a mostrar la visualización rápidamente antes de ponerme a hablar ahí para que entiendan un poco lo que hice y cuáles son las cosas que se destacaron, las cosas que le gustó a la gente y eso. Una de las cosas que para mí fue súper importante y que partiendo un poco desde la esquina, es que la visualización pueda estar en español y en inglés. Es una visualización sobre América Latina, entonces quería que la gente de América Latina pudiera leerla. Sin embargo, los jueces y toda la gente que un poco participa en Iron Beast hablan inglés y iba a ser jugado en inglés y la verdad es que dije, bueno, yo quiero que la gente pueda cambiarlo. Entonces, ¿de qué se trata la visualización? Se llama Pandemia de la Desigualdad. Y yo les voy a contar después que esto originalmente no lo hice pensando en Iron Beast, pero justo tocó con la fecha que la visualización que construí para otra cosa servía para Iron Beast también y la adapté de esa manera. Y habla sobre el coronavirus y básicamente cómo el coronavirus afectaba desproporcionalmente diferentes sectores de la sociedad. Entonces, como había la desigualdad, se notaba mucho con la llegada un poco del COVID. Y bueno, esto como lo vamos representando un poco en el acceso a la salud, en la distribución de los hospitales, y bueno, el acceso a diferentes cosas que al final terminan afectando cómo se esparcía el coronavirus. Esto obviamente tengan presente que fue cuando partió, datos van como desde marzo, un poco hasta julio del primer año, entonces obviamente el fenómeno hoy en día puede que haya cambiado, la verdad es que no lo sigo investigando, pero así iba. Entonces partíamos con esto y la idea era mostrar como que era un reporte médico, entonces partes como cuáles son los síntomas. Y ahí hablamos un poco cosas previas que pueden haber causado que esta desigualdad haya afectado tanto la distribución del coronavirus en América Latina. Entonces parto con eso y acá pueden ver que no es una visualización particularmente difícil. Estamos acá en un scatterplot o un gráfico de distribución y yo quería aún así que hubiera un nivel de interactividad. Y es una cosa que van a ver un poco si revisan las visualizaciones en Iron Beast, es que muchas no tienen como para hacer clics, sino que son estáticas. Pero en mi caso quería visualización que tuviera un poco de interacción, pero que fueran simples. Entonces yo clico acá, por ejemplo, en México y me muestra un país comparado con un nivel de ingreso similar, pero con un nivel de índice Gini o de igualdad eh, un, como mucho más bajo, como mucho más igual, por decirlo así. Y bueno, de ahí les voy a ir contando un poco cuál es la inspiración a través de este diseño, pero ahora solo mostrarles, después pasamos un poco a lo que es el diagnóstico, que aquí es mostrando, bueno, qué está pasando acá, y acá es una de las partes donde yo quería que la gente se enfocara mucho más. Acá, por ejemplo, cada uno de estos puntos, lo que está mostrando, en el caso de Santiago, acá nos estamos enfocando en las 5 ciudades como centros económicos más importantes de América del Sur. Entonces, cada punto acá representa en Chile los llamamos comunas. Se vendría a ser como, está la ciudad y la ciudad se divide en comunas. Entonces acá las comunas en Santiago, por ejemplo, que tienen menor ingreso, están marcadas en amarillo y acá podemos ver en el eje X están los casos de COVID. Entonces acá podemos ver que la que tenía más casos en un principio era la comuna con mayor ingreso. Entonces, pues íbamos a julio, clicábamos en julio y veíamos cómo esto cambia completamente y las comunas con menor ingreso pasan a ser las con más casos. Y eso era un poco esta idea de que el COVID, bueno, venía de como la desigualdad de que la gente que se iba de viaje a Europa, se iba de viaje a Estados Unidos, después volvían y después se empezó a esparcer el coronavirus.
¿Y qué pasaba? Que la gente de mayor ingreso, ellos podían quedarse en la casa, podían acceder al hospital más fácilmente, mientras que la gente de menor ingreso tenía que ir a trabajar, tenía que tomar el autobús, tenía que tomar el, el, el metro, entonces se empezaban a esparcir más en esas comunas. Y acá después revisar un poco las causas y obviamente esto, aunque le puse un poco de investigación, había un poco del tiempo en que yo podía trabajar. Eh, esto, Ironbees lo que tiene es que publican el concurso y tienes como un mes para hacer la visualización. Entonces, aunque traté de que todo fuera así lo más riguroso, obviamente hay ciertas cosas que son los datos que están, los datos que uno puede acceder. Y acá, obviamente, uno del trabajo más grande fue recopilar cada uno de estos datos, que ya sea para estas 5 ciudades, los datos de los casos, los datos de las muertes, los datos de los hospitales, los datos de desigualdad, los datos de ingreso económico. Y acá, bueno, lo que estamos mostrando un poco es para poder ir cambiando, y con esto cambia el mapa y básicamente te muestra la distribución de los hospitales para cada una de de las ciudades y marcadas las diferentes comunas. Y bueno, acá también mostrando la diferencia un poco en el ingreso a la salud para el quintil más rico en comparación al quintil más pobre. Entonces, por ejemplo, acá de repente se muestra que las municipalidades con más casos son las más pobres, que están más alejadas de los centros hospitalarios, que en general se distribuyen en las zonas más centrales, por ejemplo, en Ciudad de México. Y así vamos descubriendo cosas para cada una de estas 5 ciudades. Y finalmente la idea ya, la verdad, era terminar con algo un poco más teórico, demostrar qué cosa está pasando justo en América Latina, y la verdad es que en Chile justo estaba pasando una gran protesta que al final logró que se cambiara la constitución. Bueno, todavía estamos en eso, se estaba votando, pero esta protesta logró que se diera paso a un cambio en la constitución para lograr una mayor igualdad y equidad en Santiago, en Chile. Y bueno, acá una línea del tiempo mostrando eso, y finalmente la fuente. Entonces, eso es la visualización, cómo se hice y cómo la hice y cuál es la idea de el flujo que llevaba. Y ahora mostrarle un poco eh, la inspiración detrás. Si la quieren revisar en mayor detalle, está en mi Tableau Public, y ahí pueden ir y verla y revisar los diferentes gráficos y diferentes cosas que hay. Entonces, bueno, antes de que pasemos un poco más a preguntas y podemos revisar en más detalle, mostrarles un poco, contarles un poco la historia. Y como les decía esto, no fue en principio pensando en Ironbees, sino en un concurso de visualización para el Banco Interamericano del Desarrollo en América Latina. Querían hacer un concurso que se llama COVID-19, una pandemia, varias realidades. Y aquí se abría el 1 de julio y terminaba el 31. Entonces yo empecé a hacer eso, la verdad hice la visualización primero en español, y después cuando me di cuenta que el tema de Ironbees también tocaba el tema de la salud, dije, bueno, la voy a hacer en inglés y la voy a cambiar un poco y la voy a poner para los dos concursos. Curiosamente este concurso nunca pasó nada, no terminó, yo creo, por el mismo tema del COVID, irónicamente. Eh, Uno de los temas que para mí fue principal acá es que era un tema súper personal. Yo quería hacer una visualización que fuera personal, y por eso, como el tema era complicado, porque era un tema en Chile, había protesta, yo le preguntaba a mi mamá, que estudia ética, que es profesora de ética, muy envuelta en las revoluciones sociales que pasaban, y yo le decía, bueno, mira, estoy poniendo este texto en la visualización, ¿me lo puedes revisar, ver que yo no esté poniendo nada que la verdad vaya a insultar a alguien, o que sea muy loco? Y yo le digo acá, no te vayas en la volada, que en Chile significa no te explayes tanto. Esto fue como un par de días antes del deadline de que se acabara el plazo, entonces yo quería, bueno, que me contara rápidamente si es que había algo, sí o no. Y ahí me manda unos 5 minutos, y eso la verdad es que lo pongo acá, y la vez que ya hablaba un poco de Iron Beast es para reflejar que este era un tema muy complejo. La verdad es que hacer una visualización de COVID, tocar temas de desigualdad, es algo que no sé si yo volvería a hacer, por el hecho de que tiene muchas implicaciones sociales.
hay un poco de desinformación, se usan datos del gobierno que después, no sé, por ejemplo en Sao Paulo, al mismo tiempo habían problemas de que el gobierno estaba manipulando los datos, que se bajaban, que se cubrían datos. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos estas visualizaciones que van a ir a todo el mundo. eh, Tratar de tomarlas un poco eh, con la rigurosidad que corresponde a gente que trabaja como analista de datos. Y bueno, ¿y cómo se hizo un poco esto? Yo estudié relaciones internacionales y esto lo traté mucho como trataría un ensayo en la universidad. Entonces partimos con la hipótesis, tratamos datos y esto la verdad es que iba acá todo el rato de hipótesis de datos. Yo decía, bueno, es que se me ocurre que el coronavirus puede estar afectado por esto otro. ¿Es el transporte? ¿Es los hospitales? ¿Qué es lo que está causando? Entonces ahí te empiezas a dar vuelta y la verdad es que, aunque una visualización que a mí me gusta, la verdad es que hay mucho, mucho más trabajo que hacerlo. Es algo que en un mes no daba para tocar todas las diferentes aristas que nos podrían haber eh, causado este problema de desigualdad y coronavirus en América Latina. Y sobre todo, porque algo que yo me empiezo a dar cuenta al minuto que empiezo a trabajar, es que a pesar de que yo trate de tomar estos 5 centros económicos, lo que pasa es que son fenómenos que, a pesar de que somos países similares, son muy complejos. En Chile era muy notorio, en Santiago, el problema de desigualdad en la distribución de COVID, pero en Sao Paulo, de repente, más que la pobreza o la desigualdad, había racismo. La gente de raza negra sufría mucho más de COVID al principio, se estaba esparciendo más que la gente de raza blanca. Y después habían diferentes temas en Colombia, diferentes temas en México. Entonces, buscar una manera de alinear todo esto para hacer una visualización que haga sentido eh, un, fue complejo y la verdad es que yo me hubiese gustado tener un poco más de tiempo y ver un poco más de rigurosidad al realizar la visualización. Y cuando Brian, bueno, me decía, me gustaría que hables un poco de esto y de las complejidades que tuviste generando esto, yo diría que esta fue una de las más grandes, que es alinear todos estos datos, no solo por la complejidad técnica que significa trabajar con muchas fuentes de datos, sino que además la complejidad de alinear datos para tratar de crear una retórica que haga sentido. Y ahí, bueno, ahí queda un poco la complejidad y también una de las cosas que nos toca cuando hacemos visualización de datos es que se podría jugar. ¿Qué tanto de los datos que pusiste los pusiste porque se enfocaban en tu hipótesis o para hacer eso? Y bueno, y ahí la verdad es que eh, se podría hacer mucho debate sobre esta visualización. Y bueno, mis objetivos que tenía acá un poco, quería una visualización que se vea bien, quería una visualización que tenga un estilo así como periodístico, que tuviera interactividad pero que no sea muy compleja, que no se necesite deslizar. Otra cosa que si ven en la mayoría de las entradas de IronBeast es que son de arriba hacia abajo. Si me preguntan, probablemente la próxima vez lo haga de arriba hacia abajo y de ahí hay unas cosas que tienen sus ventajas y desventajas. En este minuto quería que no fuera a deslizar, está buena, pero también eh, es menos intuitivo a lo que estamos acostumbrados normalmente en el computador de ir de arriba hacia abajo en vez de estar haciendo clic. Debería haber tenido una versión móvil, por tiempo no pude, pero debería. Y bueno, y mi idea principal era que sirva a la comunidad objetivo, que era la comunidad de América del Sur, pero también a los jueces y al resto de la comunidad tablo, por lo que tenía que ser bilingüe, que fue algo que se destacó mucho en el jurado también. ¿Cómo diseñé yo esto? Aquí pongo Mintel. Mintel es una empresa de inteligencia. No es que me haya puesto los datos de ellos, pero si ven los colores, yo había trabajado con Mintel hace tiempo y justo tenía la imagen en la cabeza y dije, ay, ¿cómo diseño? ¿Qué colores usar? Entonces mi consejo acá, cuando desarrollen una visualización, si es que no son diseñadores, como es mi caso, la verdad es que no tienen que inventar las cosas. Eh, Pueden ir a páginas, ver qué colores funcionan, qué colores los inspiran. Y después, en mi segundo caso, fue esta es una empresa de diseño, y dije, a ver, qué tipo de fuente usan, qué colores, cómo distribuyen el texto, y con eso ir creando la inspiración que iba a ir detrás de esta visualización. Así que mi consejo es eso, no,
no necesariamente ustedes traten de buscar los colores, eso, sino que pueden ir a páginas de diseño o gente que lo hace bien y a través de eso tomar inspiración. Y bueno, y ahí se puede ver un poco que tratando de usar la misma fuente, esos mismos colores de Mintel. Y con eso ya armé un poco lo que iba a ser la, la espina dorsal de mi visualización. Y los datos, como les decía, bueno, muchas fuentes, datos del gobierno, un problema de, ¿son estos datos confiables o no? Un tema muy complejo, diferencia de datos entre países, diferencia en cómo el tema se toca en, en los diferentes países, porque muchos de los datos también vienen de fuentes periodísticas, de la recopilación manual, entonces no son los países son diferentes, sino que de repente los mismos diarios son diferentes, entonces, de diferentes posturas políticas, entonces, alinear todo esto era un poco complejo. Y después, bueno, preparación de las diferentes fuentes de datos, para eso usé Alteryx, un programa de ETL, y una de las cosas que hice en Tableau y que no usé filtros, porque como eran muchas fuentes de datos y hacer blend y eso, no usé, no hice ningún blending, sino que lo que hice fue crear parámetros, que es algo que, bueno, Brian va a mostrarle después, y parámetros lo que te permite es que es mucho más fácil relacionar todas las diferentes fuentes de datos y usarlas que si uno aplica un filtro se aplican a todas o no. Y bueno, y aquí pueden ver, todas estas son las fuentes de datos que se usaron y ya sean los diferentes salarios, diferentes hospitales, el tema del COVID, INI y todo eso. Entonces, bueno, aquí una de las cosas que yo creo es más importante y que es aquí sobre todo para ustedes, Eric, Brian, los que estén participando, es que quieren que les cuente un poco más, les puedo contar un poco más del diseño si es que tenemos tiempo, o les puedo contar un poco más de diferentes partes técnicas e ir un poco más a la visualización si es que tienen preguntas. Si no, bueno, muchas gracias y aquí tienen donde contactarme. Gracias, Diego. Yo sí tengo una pregunta. Dale. Hay bastante fuentes de datos y, digamos, ¿cómo hiciste para, como para empacar todas esas y a partir de joins, o cómo, digamos, cómo fue ese proceso de, bueno, tengo este montón de bases de datos, ¿qué hago con Mira, cada cosa? bueno, lo primero, acá tienes las diferentes bases de datos. Va a haber un poco, aparte que están duplicadas, la razón por la que están duplicadas es que era la manera más fácil de crear una traducción. Acá puedes ver a introducción, síntomas, diagnóstico, causa, tratamiento, después lo mismo, y una es la versión en inglés, la otra en español. Y acá están los diferentes fuentes de datos que están en general por país. Las fuentes de datos, pero cada una de estas las usé en Alteryx, que vendría a ser como Tableau Prep, y ahí a través de joins principalmente. Pero después acá, eh, por ejemplo, acá, déjame ir a cuál, esta es buena. Bueno, de hecho el mapa, para mostrarle. Por ejemplo, acá lo que hice es seleccionar, creé un parámetro, que es lo que te decía antes. Para evitar tener que crear un blend o algo así, creé un parámetro que básicamente me ayuda a definir qué ciudad estoy poniendo. Y, y a través de decir qué ciudad estoy poniendo, a la vez estoy diciendo, bueno, qué base de datos estoy usando. Entonces, en vez de mezclarlas a través de joins o blends, que crearía una complejidad enorme porque los datos están a diferentes niveles de granularidad, son diferentes cosas, encontré que era mucho más fácil usar un parámetro para hacerlo y después usar una acción de parámetro para cambiar la fuente de datos y eventualmente esto cambia el mapa. No sé si eso responde un poco. Sí, gracias, Diego. Súper. Una consulta, Diego, también al final, recordás que al final trajiste bastante información, pero al final era como determinar cuánto es el tiempo, el rango de información que estoy utilizando. Por ejemplo, de las fuentes de datos que estoy conectándome, por ejemplo, ahorita está mostrando, tiene un periodo tal vez de unos 6 meses para poder evaluar y condensar esa información así, ¿verdad? ¿Cómo?
O sea, por en ejemplo, tener varios tipos de fuentes de datos, ¿verdad? Entonces, hay ciertas fuentes de datos que alimentan ciertos periodos de tiempo. Entonces, al hacer este contraste del COVID, sí. ¿cuál fue el tiempo también que tomaste? O sea, los primeros 6 meses cuando viéramos el Eh, boom del COVID o los bueno, últimos. es que ten en cuenta que este concurso fue en julio Ujú. del año pasado. Entonces, el COVID en América del Sur recién se empezó a reportar en general en marzo. Entonces, los datos eran marzo o julio. Eh, entonces, eso, y eso es un poco lo que se podía encontrar en todas estas. Entonces, no fue no sé, si yo hiciera esta visualización hoy día, la verdad es que serían probablemente millones de millones bueno, de datos, y probablemente hay mucho más datos hoy en día que para analizar. Pero en ese momento era de marzo a julio y estamos hablando de que, no sé, lugares donde recién habían 40 muertes o cosas así, en principio. Ya, interesante. Y parte de esto, la importancia, ¿verdad? De la visualización de los datos y que comentabas que tenían que estar lo más claro posible también para poder hacer un análisis. Es que estoy viendo Sí, también como que una parte, como comentabas, que la mayoría de personas que inicialmente tuvieron el COVID, porque eso es lo que nos dice, quiénes fueron los originarios, literalmente, ¿verdad? Que tuvieron el COVID, sí, eran de personas con un estatus probablemente un poco mayor alto que vivían en sectores también donde estaban económicamente está más estable comparado a la otra población. Y como decías, al final esas personas que viajaban y se desplazaban continuamente fueron que al final propagaron al final realmente esta parte del COVID. exacto, y eso lo vemos, la verdad es que lo veíamos también en las noticias, muchas veces en los primeros casos de COVID en América del Sur, en Chile, era gente que llegaba de afuera, y la verdad es que gente que tiene los ingresos económicos para viajar a Europa, para viajar a Estados Unidos, es la gente que está sobre todo en los quintiles más altos en estos lugares. Entonces, ahí obviamente empezaba a esparcirse y esto se dio mucho en muchos lugares. La verdad es que llegan, ellos no sabían, se van a juntar con diferentes personas y ahí empieza a esparcirse, esparcirse, pero cuando llega el momento en que se esparce la gente que tiene menos ingresos, es mucho más complejo porque en Chile, por ejemplo, y bueno, la verdad es que en gran parte de América del Sur, todavía hay mucho comercio informal. No te Si es que te quedas en la casa y no trabajas, no va a haber nadie, no va a haber un empleo que te va a pagar por eso, sino que vas a tener que salir a vender, porque si no salen a vender, no comes. Y así, bueno, se empieza a esparcir y esa gente no tiene sus vehículos propios, tiene que viajar más en transporte público y así, por eso se empieza a esparcir mucho más en esos lugares que lo que pasa en las comunas de mayores ingresos. Obviamente hoy en día la verdad es que llega un momento en que se esparce tanto que por lo que escucho en las noticias, no sé qué tan definido será hoy en día estas mismas líneas, pero por lo menos en esos primeros meses así era como se veían un poco los datos. Sería interesante también ver la cantidad de, por así decirlo, la tasa de supervivencia de las personas que de distintas comunas, ¿verdad? Por ejemplo, a Sí, ver cuánta gente fueron afectadas. Tal vez unas personas que tienen poder adquisitivo mayor, tal vez fueran mucho menos que las personas que están en otros tipos de sectores más vulnerables. sí, y Entonces, bueno, eso es uno de los temas que la verdad es que es interesante. eh, pero bueno, en este momento cuando yo empecé a crear esta visualización, la verdad es que había muchas preguntas que empiezan a aparecerte en la así cabeza, es. cosas que quieres descubrir, pero ahí también te das cuenta de, bueno, que cómo están reportando los gobiernos, sobre todo porque en un principio los gobiernos sobre todo piensan, no sé, Sao Paulo, que tenía Brasil a Bolsonaro, que Bolsonaro en un principio era todo de negar el COVID y eso, lo del gobierno no estaba reportando tanto los datos, reportó un poco, después los cortó, después reportó un poco más, entonces hay que poner estrellitas de que, bueno, Sao Paulo la verdad es que eh, está cambiando un poco el reporte y el gobierno está tratando de tomar más control para manejar la narrativa que se está dando en los medios y todo eso. Entonces, eh, en este momento, cuando yo lo hice, la verdad es que todavía es datos un poco menos confiables de lo que sería probablemente hoy en día. Y hoy en día sería súper interesante porque estos datos, me imagino, de mortalidad y eso, ya probablemente están más investigados y hay mucho más datos para revisar todo esto. Pero a la vez, nada, es tener cuidado de que cómo estamos nosotros también cuando creamos
visualizaciones de coronavirus, la responsabilidad, tener en cuenta la responsabilidad que tenemos de cómo nosotros estamos reportando nuestros datos y eso, para no crear alarma o para no crear una falsa entorno de sensación caos, pues, de también. seguridad o inseguridad o de caos. Entonces, es importante tener eso también en cuenta. Perfecto. Tengo una consulta, Diego. Dale. ¿Cómo hiciste, digamos, para ese mapa dinámico? Para que cuando, bueno, me imagino con el parámetro, pero más o menos, si es ¿cómo hiciste para hacer los mapas? Pues, por así decirlo. Los mapas, la verdad es que te muestro también, es relativamente fácil. Bueno, a ver, primero, el diseño en sí del mapa, si vamos Sí. al formato del mapa, esto debería ser las capas. Básicamente acá lo que tienes, yo desmarqué todo y acá debería estar, esto deben ser bordes, ¿ves? Entonces yo lo que hice básicamente es sacar todo lo que Tableau te pone por defecto, que tiene la base, el terreno, todas esas cosas, y lo Oh, sí. saqué, y lo único que hice fue dejar los bordes de de las diferentes comunas, y así nomás se hizo. Y para crear esta visualización, que sacarle un poco estas capas que no agregan información, en este caso para lo que yo quería, sino resaltar para mantenerlas en tono con el diseño del mapa, de la visualización en sí. Una de las cosas que tener en cuenta para los que están partiendo más con Tableau, que para crear este tipo de visualizaciones, sobre todo en América Latina, hay que encontrar lo que son los archivos con los datos espaciales, porque las comunas de América Latina no están reconocidas automáticamente en Tableau, entonces uno tiene que buscar archivos espaciales que sean SHP o KML, que después te permiten ponerlo acá y le dicen a Tableau, bueno, cuáles longitudes y latitudes de dónde poner cada una de estos puntos, o cuáles son los polígonos que hay que armar para crear las comunas. Otra de las cosas que interesantes acá mencionar, que Iron Beast se hace en Tableau Public, y Tableau Public lo que tiene es que tiene solo algunas fuentes que las reconoce. Entonces, si es que uno quiere usar fuentes, como en este caso, que creo que es Roboto, lo que tuve que hacer es crear en PowerPoint primero las cosas. Bueno, yo ya justo cambié el computador, entonces tampoco tengo esa misma fuente instalada, por eso no la puedo ver. Pero creé en PowerPoint la imagen, después la imagen se pone acá, y después con eso lo subo a Tableau Public. Déjame buscarle esta, por ejemplo. Si ven acá en el layout que muestra qué cosas hay en mi visualización, van a ver que sobre todo es una imagen. Si yo quito esta imagen, eso es. Eso es lo que me queda. Entonces esto se tuvo que hacer un poco en PowerPoint, los textos sobre todo, y después ponerlo acá. Yo, como no quería usar todo en PowerPoint, para hacerlo un poco más fácil también, lo creé en Tableau, creé el texto en Tableau, creé esto en Tableau, pero para poder ponerlo en el otro como imagen, tuve que hacer el dashboard, exportar imagen, y después esa imagen la tuve que poner en este otro, que está el interactivo. Así que bueno, para que tengan presente que cuando se trabaja con Tableau Public, si es que uno quiere usar fuente específica, hay un trabajo extra a hacer. Perfecto, gracias, Diego, gracias. Dale, no, cualquier Aquí cosa. también, para finalizar, Diego, también ahí tenemos una pregunta también de la audiencia. Sí, sí, Entonces dale, dice que cualquier Diego dice, pregunta. ¿cómo sabías, dice, que las fuentes de información eran fiables? ¿Qué parámetros tomaste en cuenta? La fuente es fiable o no, a ver, es complicado. A ver, todas las fuentes son las fuentes del gobierno. Después viene eso, bueno, ¿es el gobierno fiable o no? Lamentablemente son las únicas fuentes que en ese momento hay. Si es que entonces, si es que el Ministerio de Salud de estos países no está reportando lo que hay que reportar, la verdad es que ahí no, no hay mucho que hacer. Pero entonces eso, lo que me enfoqué, eso sí, es que las fuentes fueran las fuentes oficiales de los países oficiales.
Ay, y, y el único lugar, el único país en el que las fuentes las saqué, no directamente de la página del gobierno, fue en Sao Paulo, donde las tuve que extraer de uno de los periódicos de Sao Paulo, pero el periódico cita al Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud en ese momento no estaba reportando públicamente los datos, sino que se los reportaba a los medios de comunicación o a ciertas personas. Pero el resto de las fuentes es todo el Ministerio de Salud. Así que bueno, de ahí viene el tema de eso. ¿Es confiable el Ministerio de Salud o no? Y que ya sobre todo en América Latina, la verdad es que confiamos en el gobierno o no, es una pregunta ya más problemática, pero es lo que hay en ese momento. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Diego. Creo que, no sé si hay más preguntas, alguien más tiene una pregunta. Si no es así, bueno, pasaríamos a la siguiente diapositiva con Brian. Muchas gracias, Diego, por estar No, gracias a compartirnos tu ustedes. Iron Beast. La Y verdad es que tiene su complejidad desde el extraer la información, saber dónde, y más como decir, en ese tiempo en el que no sabes si las cifras son reales, como en Nicaragua, que habían cifras que tal vez decían que se habían muerto 10 personas y era mentira. Entonces, sí, como decís, es bastante complejo esa parte de saber qué información. Y la verdad, claro, felicidades por... Yo estoy seguro que el y próximo año, Diego, va a llegar entre los 3 primeros lugares. nada, bueno, y ahí le dejo la Bueno, ahora invitación a todos vamos. ustedes. Perfecto, perfecto. Gracias, Diego. Bueno, ahora vamos a tratar con un BIS dinámico con parámetros. Brian Medrano, que es uno de los líderes de la comunidad, nos va a impartir este tema. Bueno, él trabaja en Business Intelligence, en BAC. Y bueno, Brian, adelante. Ok, entonces, a ver, ¿me escuchan? Sí, para llegar. Ok. Sí, sí, todo. Sí, te Ok, escuchamos. entonces, una pequeña presentación, pues igual. Soy ingeniero industrial también, como decía, también en su momento pues, nos presentamos en la reunión pasada cuando estábamos con el primer meeting que tenemos. Igual, tengo experiencia también con la parte de Tableau desde el año 2016. Como comentaba Diego, hay una gran comunidad pues también de Tableau, desde los foros también, y donde ellos pertenecen pues como comunidad de datos también, que ellos tratan de promover estas cosas de Tableau y cómo las personas también se vayan utilizando la herramienta también y qué mejores prácticas van a utilizar. Entonces, a continuación, vamos a dar tal vez unos ciertos tips que ustedes pueden utilizar a la hora de utilizar los parámetros en Tableau. Entonces, para poder determinar, primeramente, si no conocen qué es un parámetro, entonces aquí tenemos la definición de parámetro en Tableau. Entonces dice que básicamente un parámetro es una variable de un libro de trabajo, como un número, una fecha, una cadena, formato cadena, ¿verdad? Que puede ser ABC, que puede reemplazar un valor constante en un cálculo, o un filtro, o una línea de referencia. Entonces, para poder ejemplificar, ¿verdad? Y cómo son útiles, ¿verdad? Estos parámetros, como comentaba, digo, a veces cuando tenemos distintos tipos de fuentes de datos y queremos filtrar la información, entonces si esa información te afecta a otros tipos de información también, ¿verdad? Puede hacer te vaya a afectar tal vez si querés un filtro y no tenés un filtro con el contexto y a la hora de filtrar perdés también el contexto del filtro. Entonces son tantas cosas que pueden pasar en el día a día cuando tienen gran cantidad de fuentes de datos y por lo que a veces es bastante útil utilizar lo que son parámetros. Entonces para esto yo tengo dos bases de datos que voy a presentar acá. Entonces la primera base de datos que tenemos acá es una base de datos de telco, que es la que voy a utilizar primeramente. Una telco básicamente es una empresa de telecomunicaciones, por lo cual ellos tienen una gran cantidad, pues, por así decir, de información a la hora de los contratos que adquieren sus clientes. Entonces, en este caso, nosotros podemos determinar, ¿verdad?, en esa fuente de información que nos proporciona esta telco, la característica del tipo de cliente que nosotros tenemos. En este caso, nos dice, ok, qué tipo de género tiene, si es jubilado, si es casado, si tienen personas dependientes de ellos mismos, la cantidad de meses que tienen como clientes también, si tienen un servicio telefónico o no, entre otros tipos también de productos que te ofrece la empresa. Entonces, si se fijan acá, yo le di la opción aquí en la parte de metadatos y toda esta información que nosotros vamos a analizar y graficar se basa de Tableau Pool, como comentaba Diego, que la versión gratis de Tableau, que es verdad, tiene ciertas limitantes a la parte de conexión de datos, pero te puede ayudar mucho, mucho, mucho a la hora de tratar de dar
vida a tus datos, también poder analizar información. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Con la parte de esta base de datos de Telco, y para esto yo voy a crear un histograma. Entonces, voy a crear un histograma que me muestra cuál es la distribución de los registros en base a la cantidad de meses contratados en nuestra base de datos de acá, en nuestros datasets. Entonces, si yo le doy clic acá, donde dice cantidad de meses como cliente, yo bien le puedo dar clic acá y habilito también la visualización que voy a hacer como un histograma. Entonces, automáticamente él me hace una distribución de cómo está agrupada la cantidad de los datos en base a los meses que están registrados en cada uno de nuestros, que están agrupados, ¿verdad?, en nuestros servicios. Entonces, ¿cómo yo hago tal vez para poder cambiar el tamaño de esa agrupación? Entonces, inicialmente yo puedo ir directamente acá, ¿verdad?, a la cantidad de meses como cliente, y esto no habilito a la hora de hacer el histograma. Yo le doy editar acá, clic derecho de editar, y luego le doy donde dice acá tamaño de agrupación. Si se fijan, yo puedo ir modificando el tamaño de la agrupación, ¿verdad? Ahí está 4.93, ok, yo lo puedo decir que me lo agrupen en 6 en 6 tal vez. Entonces él va cambiando, ¿verdad?, la cantidad de agrupaciones que tenemos, ¿verdad?, a la hora de analizar todos nuestros registros. Entonces, ¿cómo yo hago para que sea un poco más dinámico esto? Entonces yo simplemente doy clic derecho acá, le doy editar, y le digo que yo quiero introducir un parámetro. ¿Ok? Entonces ya ahí defino, ¿verdad?, cuál es el valor mínimo que la agrupación que va a tener, cuál es la agrupación máxima que va a tener acá, a la hora que voy a visualizar, ¿verdad?, el histograma, y el valor actual. En este caso yo lo voy a dar que sea 5. ¿Ok? Entonces ahí tengo la visualización. Voy a mostrar acá, que lo tengo como 5 acá, la parte del parámetro. Y le digo que sea como flotante, porque eso es lo que yo voy a variar. Entonces voy a dejarlo como acá, como 5 acá, y lo voy a habilitar. Tamaño de paso, quiero que sea 3, vamos a decir. El máximo quiero que sea 20, vamos a dejarlo acá. Y el mínimo tal vez quiero que sea 2. Ok, entonces le doy clic a aceptar acá. Lo cambio a 5 y lo voy a aceptar. Entonces ya ahí, ya estoy modificando, ¿verdad?, el parámetro que tengo acá. Lo puedo mostrar acá, le doy clic derecho, ¿verdad?, en el nivel de tableau. Te va a mostrar que en la parte izquierda, hacia abajo, va a mostrar los parámetros que nosotros vayamos a crear. En este caso, yo creé el parámetro así por defecto, como lo tiene el nombre de tableau. Yo le doy clic mostrar parámetros y ya puedo yo variar la cantidad de agrupaciones que yo voy haciendo. Entonces ya ahí ya puedo básicamente ver cómo está la distribución de cada uno de nuestros registros, y si yo tal vez yo quiero ver, por ejemplo, cuál es la distribución de la cantidad de meses contratados versus tal vez el estado civil de la persona. Entonces yo puedo arrastrar el campo de casado hacia filas y ya puedo ver, ¿verdad?, que a medida, si la persona, ¿verdad?, en nuestra base de datos, ¿verdad?, que si la persona tiene un compromiso, si esta persona está casada, entonces automáticamente como que aumenta la cantidad de contratos, de tiempo en contratos que tienen utilizado en la parte de la telco. Si se fijan, las personas que no tienen una relación civil, o sea, no están casados, probablemente pasan menos tiempo con nosotros en la parte de la contratación de nuestros servicios. Entonces, si se fijan, o sea, la gran cantidad de las personas que no están casadas tienen contrato de menos de un año, literalmente. Entonces, las personas que están casadas tienen mayor tendencia a tener contratos a plazos mayores. Entonces, ya nosotros podemos ir cambiando esta distribución en la cantidad de meses, ¿verdad? Y a nivel de detalle, yo quiero ver las agrupaciones también que puedo ver acá con el parámetro y tratar de contestarnos esa pregunta. Entonces, ya tenemos la primera visualización, ¿verdad? Primer parámetro. Ahora, vamos a ir a utilizar un parámetro como top n dinámico también. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver cuáles son los clientes que mayor me han facturado más. Entonces, yo puedo arrastrar el Customer ID, que es la cantidad de clientes únicos que tengo acá, y yo puedo arrastrar el total de montos facturados, que es lo que básicamente, cuál fue la facturación total en el periodo que tuvo ese cliente con nosotros. Entonces, yo puedo arrastrar el campo, ¿verdad?, de Custom ID, lo arrastro hacia filtros, y yo le digo acá que yo quiero que me haga un filtro como un límite, que este límite va a ser establecido por un top, ¿verdad? En este caso, yo puedo decir, ok, yo quiero un top superior al top 10. Entonces, si yo solamente hago este filtro, ¿verdad?, y le digo que solo me muestre los top 10, pues si yo le doy clic a aplicar, me muestra el top 10 de las clientes que tienen una mayor facturación. Pero también, ¿cómo yo hago para que sea dinámico eso? Entonces, simplemente igual, le doy clic acá y le digo que haga un nuevo parámetro. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que este parámetro se llama p de parámetro top n. Entonces, va la cantidad de lo que yo quiera reflejar. Entonces, ya tengo ahí el top n acá.
yo puedo establecerlo, ¿verdad? Quiero ver cero que sea un campo entero, que sea del 1 al 100. Por ejemplo, en este caso, si tengo más de, imagínense, 1000 registros, solamente quiero el top 100 nada más. Y en este caso yo lo dejo como un intervalo, ¿ok? Entonces yo le doy clic a aceptar ahora y lo voy a aceptar. Entonces ya a la hora de mostrar este parámetro acá de la visualización, yo puedo ir cambiando la cantidad de tops de manera dinámica con este parámetro que yo haya hecho. ¿Ok? Entonces ya tienen básicamente un filtro, ¿verdad? Que funciona con un parámetro también para poder determinar cuál es nuestro top que nosotros vayamos a analizar. ¿Ok? Esto yo lo puedo hacer como una tablita que estoy mostrando acá, o lo puedo hacer como un mapa también de calor, ¿verdad? He resaltado aquí en Tableau, y ya puedo ver también cuáles son nuestros tops aquí. Ya estamos reflejando. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro segundo parámetro con nuestro top 10. Entonces nuestro segundo parámetro del top 10. Entonces ya tenemos el primer parámetro, ¿verdad? ¿Cómo cambio la agrupación de ahí? De nuestros datos acá. Luego tenemos la parte del Customer ID, como también puedo editar nuestro top dinámico. Y ahora voy a hacer un parámetro que me afecte a un gráfico. En este caso, yo voy a utilizar el campo de jubilado, y lo guardan como 1,0, por eso está como numérico. Entonces yo lo traslado a esas dimensiones acá. Y yo sé que a nivel de los datos, si es 1, quiere decir que es jubilado. Entonces voy a analizar cuáles son la cantidad de análisis, ¿verdad? O sea, voy a analizar cuáles son nuestros clientes que están jubilados, que tuvieron mayor cantidad de tiempo contratado en nuestros servicios, basado en un parámetro también del rango de meses que yo voy a analizar. Entonces, en este caso voy a agregar los filtros correspondientes. Yo le voy a decir, ok, ¿cuáles son nuestros clientes jubilados? Que ya le digo que sí, que uno es sí, con código binario. Arrastro también si al final se fue, si tuvo abandono, o sea, ya no sigo contratando nuestro servicio, porque voy a analizar cuáles fueron esos clientes que abandonaron nuestro servicio. Le digo que sí, que son los que abandonaron nuestro servicio acá. Y también agrego el método pago. El método de pago que tenemos acá, si se fijan acá, vamos a mostrar acá el método de pago. Tenemos 4 tipos de métodos de pago. Tenemos si es una transferencia bancaria, si lo hizo con tarjeta de crédito, o si también lo hizo con un cheque electrónico, también a la hora física, pues un cheque físico. Entonces yo solamente voy a decirle que vamos a analizar los clientes de carácter físico, ¿verdad? Personas de mayor edad. Entonces, yo puedo agregar ahora el Customer ID, que yo sé que es nuestro cliente único, ¿verdad? Que va a mostrar acá. Voy a mostrar la facturación, ¿verdad? El tipo de facturación que tiene. Si fue una facturación online, si la recibió, o una facturación física también para poder analizar esa variable. Y ahora arrastro el campo de monto de cantidad de meses como cliente. Lo arrastro hacia columna. Entonces, aquí ya tengo mi propio gráfico, ¿ok? Veo nuestra cantidad de clientes, ¿verdad? Que tienen mayor cantidad de meses con nosotros, y puedo ver también si tú recibes la factura online o no. Básicamente son los clientes que nos abandonaron de mayor edad. Entonces, ¿cómo yo agrego una línea de referencia para poder determinar, tal vez yo quiero hacer un corte de aquellos que tengan mínimo unos 25 meses contratados con nosotros que después se fueron, para poder tratar de recuperarlo? O tratar de dar una promoción para poder tratar de ganar ese cliente nuevo y que renueve nuestro contrato, ¿verdad? Entonces yo puedo agregar un análisis, yo le digo una línea de referencia y lo arrastro hacia tabla. ¿Ok? Entonces aquí automáticamente Tableau nos muestra que podemos tener una línea de referencia automáticamente como un promedio. Entonces ya puedo ver el promedio de todos nuestros datos, ¿verdad? En cantidad de meses. O yo quiero ver, en este caso, un parámetro que vaya a mostrar, ¿verdad? La agrupación que yo voy a analizar. Entonces yo creo un parámetro acá. Igual le digo que este va a ser número de meses que yo voy a filtrar. Y entonces en la parte del número de meses que tengo yo acá, yo le digo que sea como flotante, y le voy a decir como es un dato numérico que voy a agregar, simplemente lo voy a dejar así, no como un intervalo, ¿verdad? Simplemente un dato numérico. Entonces lo voy a dejar aquí como todos y listo. Voy a aceptar y ya. Y aquí tenemos nuestra línea acá. Entonces yo le doy clic, mostrar número de meses. Ya de que digo, mostrarme cuáles son los clientes que tienen una línea, ¿verdad? Que me divida cuáles son los clientes que tienen 10 meses contratados con nosotros. Aquí ya lo va haciendo. Y yo cómo puedo colorear, ¿verdad? Si paso o no el umbral. Entonces yo puedo crear un campo calculado en la parte del umbral para poder solamente mostrar, ¿verdad? Cuáles son aquellos valores que están, mejor dicho, mayor o igual a la cantidad de meses que yo estoy analizando. Entonces yo puedo crear un campo calculado, le doy clic en el campo calculado, muestro, ¿verdad? La cantidad de meses como cliente.
cantidad de meses como cliente tiene que ser mayor o igual, en este caso, voy a dejar acá, al número de meses. ¿Ok? Yo lo arrastro acá y listo. Entonces yo le digo umbral. Voy a dar un campo calculado umbral. Entonces ya voy a colocar aquellos que sean mayor o igual al mes que estoy analizando. Si yo le doy clic aquí a aceptar ahora y lo traslado a color. Entonces ya vieron, todos aquellos que pasan los 10 meses ya tengo seleccionado visualmente, ¿verdad? Nos llama la atención ahí que pasa, ¿verdad? La cantidad de meses que estoy analizando acá. Entonces si yo quiero decir, ok, solamente quiero agarrar a aquellos clientes que tienen mayor a los 30 meses con nosotros, entonces ya puedo visualizar esta información acá. Entonces ya hicimos básicamente un parámetro, ¿verdad? Para poder dinamizar, ¿verdad? Cuáles son los datos que yo quiero, ¿verdad? Como una línea de referencia dinámica. Y aparte creamos un campo calculado que me pueda colorear también aquellos campos que yo estoy analizando. En este caso, aquellas que sean mayor o igual a la cantidad de meses que yo estoy filtrando acá. ¿Ok? Y acá ahora, en la parte de acá, yo puedo también crear un campo calculado. Vamos a crear un campo calculado que nos diga, por ejemplo, este análisis, vamos a analizar cuánto ha sido la cantidad de clientes, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que hemos adquirido inicialmente en nuestra base de datos. Entonces, para poder analizar esto, voy a utilizar el campo de datos de compra dataset, que es básicamente el famoso dataset de Supertienda, ¿verdad? Que tenemos en Tableau. Entonces, yo voy a crear una fecha. Entonces, voy a crear una fecha que me diga cuál es la fecha del primer pedido de registro que vamos a analizar. Entonces, esta fórmula es bastante útil a la hora tal vez que ustedes quieren analizar la adquisición de clientes. Entonces, por ejemplo, voy a colocar, ¿verdad? La fórmula acá, un cálculo lot, ¿verdad? Que yo básicamente voy a analizar por cada nombre de cliente la fecha mínima por pedido. Entonces, yo tengo acá fecha de primer pedido. ¿Okay? Voy a analizar, ¿verdad? ¿Cuál es el campo? ¿Verdad? El campo que voy a analizar, nivel de detalle, es el nombre del cliente, y el campo que voy a mostrar, ¿verdad? Es el mínimo fecha que él tiene por cada uno de los clientes de nuestra fecha de pedido. Se le doy a aceptar ahora acá. Ahora si se fijan, si yo arrastro ahora el campo de fecha primero acá, que es la fecha de primer pedido que tengo yo acá, lo arrastro como, ahora agrego el campo de count distance, ¿verdad? Que me cuente la cantidad de clientes únicos que tenemos acá. Entonces yo veo, acá básicamente veo que la mayoría de los clientes que nosotros tenemos en nuestra base de datos los adquirimos en el año 2017. Entonces, hay una menor adquisición de clientes en el año 2018 y cayó totalmente en el año 2019 la cantidad de clientes únicos. Entonces, ya ahí nosotros podemos analizar, ¿verdad? Que, o sea, no se ha hecho un gran trabajo de prospectación de clientes y agregar esos nuevos leads para poder tener en nuestra empresa. Entonces, este campo es bastante útil para eso. Pero a mí el análisis con esta parte del parámetro es que yo quiero hacer un parámetro dinámico que no solamente me muestra a nivel de año, también muestra a nivel de trimestre, nivel de mes. Entonces, para esto yo tengo que crear un parámetro acá. Voy a crear un parámetro, le doy a clic, crear parámetro acá, y le digo que sea como formato cadena. Entonces, yo digo que sea como una lista. Entonces, aquí voy a definir los tiempos de periodo de tiempo que yo voy a analizar. Entonces, voy a agregar acá el campo que va a ser mi parámetro de fecha dinámica, ¿verdad? Acá parámetro de fecha dinámica. Y yo le digo que en Tableau yo tengo que definir al final en formato inglés, ¿verdad? El año, el trimestre, ¿verdad? De lo que voy a analizar y el mes. Yo quiero cambiar esa visualización, ¿verdad? Cliente único en ese nivel de detalle. Si aquí ya puedo trasladar, ¿verdad? A nuestro idioma acá. El parámetro se va a visualizar, ¿verdad? Como año, como trimestre y como mes. ¿Ok? Listo. Ahí ya lo tengo. O sea, ya tengo P fecha de nuestro parámetro. Ahora, ¿cómo yo hago para que eso me vaya a cambiar la visualización que tenemos acá? Entonces, para esto, yo tengo que crear otro campo calculado que me calcule básicamente que se vaya a adaptar a la fecha que voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, traslado acá, mostrar el parámetro acá, para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Que está en nuestro tipo de desglose. Yo le doy clic, ahora que era campo calculado para que no lo afecte. Voy a utilizar el campo date, que busca ahora una fecha, y este date, yo le doy la fórmula date truck, porque voy a establecer exactamente cuál es el nivel que yo quiero analizar, ¿verdad? En este caso, va a ser el parámetro de fecha, que me va a decir, ok, hacemos un campo de fecha exactamente al campo que tenemos acá, y la fecha que voy a afectar va a ser la fecha del primer pedido, y es la que nosotros creamos anteriormente, ¿verdad? Se la traslado hacia acá,
y listo. Ahí ya tengo nuestro nuevo formato de fecha dinámica. Entonces yo le pido acá fecha dinámica, ¿verdad? De primera compra. Entonces ya aquí ya lo tengo ese campo calculado, ¿verdad? Yo defino, ¿verdad? A nivel de año, si yo quiero mostrar de año, o sea, me construye la fecha, ¿verdad? A nivel de año específico. Yo quiero ver por trimestre y por semestre, yo lo hago igual acá. Entonces, ya una vez acá, le doy clic a aceptar ahora y puedo arrastrar ese campo hacia la parte de columna. Entonces, ya si se fija acá, yo doy clic donde dice fecha exacta y ya no muestra literalmente la información a nivel de detalle que yo quiero. Entonces ya quiero ver la cantidad de clientes que se fueron adquiriendo el transcurso del tiempo, por año. Que ya veo automáticamente cuánto es la cantidad de clientes que han acumulado por año. Lo quiero ver por trimestre. Ya veo el comportamiento también a nivel de tendencia, ¿verdad? Que se van cumpliendo al nivel de trimestre. Yo quiero verlo a nivel de mes. Entonces ya puedo ver también el desglose a nivel de mes de cada uno de ellos. Entonces ya ahí con esto cumplo pues la parte del tiempo pues igual acá. Ya tengo nuestra hoja pues de parámetros con cliente de adquisición de clientes únicos y hoy puedo variar en el transcurso del tiempo con parámetros. Recuerden que la ventaja de estos parámetros es que ustedes lo pueden aplicar también y pueden aplicarlo en distintos tipos de dataset y lo pueden obviamente darle un poquito más color, le pueden dar también otro análisis que ustedes quieran analizar, pero en esencia, básicamente así es como podemos construir estos tipos de parámetros para poder analizar la información que queremos. ¿Okay? Entonces ya ahí completamos por el tiempo. Eric, ahí. Perfecto. Gracias, Brian. Sí, ya vamos a adelantar a lo último porque se Sí, nos está ya acabando vamos el ahí. tiempo. Sí. Ok, entonces básicamente, ok, vamos a ver. Voy a compartir mi Recuerden igual que si tienen pantalla. preguntas también, esto lo vamos a publicar, también le vamos a poner el link para que ustedes puedan, ¿verdad? A nivel de detalle, el, la fórmula, ¿verdad? Que nosotros utilizamos para que ustedes puedan tratar de replicarlos también. Ok, perfecto. Gracias, Brian, por esa demostración de un BIS dinámico con parámetros. Ahora solo vamos a introducir lo que es Tableau e-learning y lo que es Tableau Public. Bueno, Tableau e-learning básicamente es como el sistema web en el que Tableau, que tengo un momentito, vamos a ok. Tableau e-learning básicamente la plataforma web en la que uno puede aprender, digamos, y desarrollar diferentes habilidades dentro de Tableau. Hay diferentes caminos que uno puede emprender para, según lo que quiera aprender, puedes sacar, digamos, estos diferentes batches, digamos, Tableau Designer, Tableau Analyst, Tableau Data Scientist. Y, ok, les vamos a explicar ahorita esto y por último, cuál es la finalidad de que sepan qué es el Tableau e-learning. Y Tableau Public es, digamos, la plataforma en la que uno puede compartir un dashboard, digamos, que haya creado y publicarlo para que las, digamos, demás personas de todas partes del mundo lo puedan ver. Así como el que compartió Diego, él, digamos, participó en el Iron Beast y lo publicó en Tableau Public para así, digamos, que todo el mundo que pueda acceder a su perfil puede ver todo lo que ha hecho. Ahí le compartí básicamente el perfil de Diego también en el chat por si quieren ver el resto de cosas que ha hecho. Y bueno, les dijimos que íbamos a hacer un sorteo de una licencia de e-learning por un año y más o menos compartirles cuáles son los requisitos. Que esta licencia la vamos a rifar en la siguiente sesión, que va a ser básicamente en las primeras 2 semanas de junio. Los requisitos son crear o tener tu perfil de Tableau Public, publicar en tu perfil un dashboard alusivo a algo que te interese, ya sea un deporte, ya sea algo, digamos, que un hobby, algo que te guste hacer, o etcétera. O algo de Nicaragua, algo de cualquier cosa que te llame la atención y invitar a una persona a la siguiente reunión del user group. Entonces, en la siguiente sesión vamos a pasar el forms para hacer el sorteo de la licencia si llenan estos requisitos. Y básicamente como una idea de qué es lo que pueden hacer, pueden ir a Kaggle, no sé si así se dice,
para agarrar un dataset de algo que les interese. Pueden hacerlo en su Tableau Desktop o directamente en Tableau Public y básicamente van a tener su dashboard. Igual cualquier consulta, preguntas la pueden ver con Brian o conmigo y vamos a estar publicando, digamos, como tips de qué es lo que pueden hacer en el foro, digamos, del grupo. Y bueno, básicamente eso. Voy a volver a poner todo esto en el foro del grupo para que sepan los requisitos, qué vamos a hacer, cuándo vamos a hacer el sorteo. Y muchas gracias a todos por participar. Gracias a Diego por el tiempo, por Gracias a explicarnos ti, de Dashboard. Y bueno, también los invito a que participen en la próxima sesión de Comunidadatos, que va a ser el 29 de abril. de abril. Correcto, sí, abril. Sí, correcto. Entonces, para que también puedan ver digamos, de qué se trata esa nueva comunidad. Gracias a todos por Perfecto. participar y nos vemos. Eric, antes de decirle, Sí. pues igual, todavía, porque también nos preguntan, pues igual, yo sé que también cumplimos con el tiempo, un poquito ahí. La parte que Okay. les pregunté si tenemos un grupo de WhatsApp o Telegram, estaban preguntando también igual. Sí, en este momento no tenemos, pero ahorita estamos creando un grupo en LinkedIn. Creo que Brian lo acaba de crear y vamos a compartir, digamos, el link para que se puedan unir. No sé si lo compartiste ya, Sí, ya lo Brian. compartí Bueno, por aquí ahí está el link. también. Sí, Ok, entonces, perfecto. y muchas gracias también, Diego. Pues Perfecto. igual a cada uno de ustedes también lo animamos, ¿verdad? Que participe también en la comunidad. Si tienen consultas también o dudas que puedan hacerlo, también lo pueden hacer en la parte de los foros de Tableau y también en la parte del grupo de LinkedIn que nosotros creamos pues también para poder ser un poquito más dinámico. Y muchísimas gracias por su tiempo. Pues igual, sabemos que está en hora del almuerzo, está en movimiento, ¿verdad? Y todo eso. Así que muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Diego, Gracias, también. gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.